Vamos a conversar con uno de los protagonistas de toda esta revelación periodística que surgió recientemente y que se ha bautizado con el nombre de Panama Papers. Vamos a conversar vía Skype desde Caracas, Venezuela, con el periodista Joseph Polishchuk, que además es director del medio online Armando.info, del cual vamos a conversar más adelante. Joseph, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, un placer saludarte. Miguel, un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Encantado de recibirte, gracias a ti y a tu equipo. Y bueno, quería comenzar por preguntarte precisamente cómo surgió esta selección, cómo es que, porque además para nuestros televidentes, Joseph y el equipo, digamos, que le acompaña, fue seleccionado como el medio, digamos, para unirse al resto de los expertos en esta área investigativa y develar todo lo que desde Panama Papers ahora se conoce. ¿Cómo fue esta selección, Joseph? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Recibiste un correo electrónico? ¿Por qué un medio como Armando.info, que quizás no tiene, y no me malinterpretes el término, pero no tendrá quizás la publicidad que tienen otros tantos, fue el seleccionado? Bueno, en el caso de Venezuela fuimos seleccionados porque somos un medio especializado en periodismo de investigación, nacido al calor de la crisis de sus medios y está conformado meramente por periodistas. Ahora, todos, en Venezuela y en el resto del mundo, nos hemos reunido alrededor de una plataforma virtual, una redacción virtual del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y muchos de ellos, en mi caso también, ya habíamos trabajado en esta clase de proyectos. Fue así como llegamos a los Panama Papers. Entendemos. Cuando se enteraron ustedes precisamente de esa selección, ¿cuál fue la reacción, Joseph? ¿Cuál era el compromiso que tenías tú en este caso como periodista? Por eso te tuteo, me permito la informalidad, que en esta región no se usa, pero yo lo voy a utilizar en este momento. Sí, sí. ¿Por qué, cómo reaccionaste? ¿Cómo te cayó, digamos, de sorpresa y cuál era el compromiso que tenías tú y tu medio para poder, digamos, ahora aportar a Panama Papers, a lo que se conoce hoy en día? Bueno, el compromiso es seguir una serie de protocolos desde mantener la seguridad hasta no filtrar ningún tipo de documento, manipularlo o utilizarlo antes de tiempo y ser muy responsables, por supuesto, a la hora de procesarlos. Porque esto no es una mera filtración, esto es una filtración que conduce a investigaciones. Cada Panama Papers que nosotros, en nuestro caso, en Armando.info y panamapapersvenezuela.com estamos sacando al aire, tiene que estar confirmado, contrastado y contextualizado. Joseph, en tu caso que estás en Venezuela y que te correspondió a hacer los aportes, digamos, periodísticos de los funcionarios que el gobierno de ese país tendría vinculados o cuyos nombres aparecen, por ejemplo, como el general Cruz Weffer, que no se supo en Venezuela de su paradero hasta que sale a la luz pública en este tema de Panama Papers. ¿Temen ustedes, por ejemplo, por su seguridad cuando todo el mundo conozca que tú y tu medio forman parte, digamos, o fueron los escogidos por este grupo de investigadores periodísticos para hacer los aportes en el capítulo Venezuela? La verdad es que no hemos tenido ningún tipo de amenaza, nada de esto. Lo que sí les comento es que llamó la atención que el domingo, justamente cuando salieron los Panama Papers, eran la 1:30 hora Venezuela, estuvimos al aire y la página se cayó durante la tarde. Nuestros técnicos no saben todavía explicarnos, pero lo cierto es que ya está online. Sí. Bueno, Joseph, fíjate, te quería preguntar también acerca de los datos. ¿Qué te sorprendió de los datos? No los que tú aportaste, que si bien es cierto te han generado seguro alguna sorpresa, pero de lo que te enteraste, no solo en Venezuela, sino fuera del país. Cuando te empapaste de esta situación de Panama Papers, antes que el mundo lo supiera, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué pensaste que nunca ibas a entender? Me llamó la atención que entendimos como periodistas el lado B de la historia. Muchos de los casos que encontramos ya los habíamos cubierto, pero habíamos tenido una barrera y hasta aquí podíamos llegar. Resulta que ahora entendemos cómo funcionan esta serie de bufetes y qué hay detrás de esa barrera, ¿vale? Pero yo siento que Panama Papers es un reflejo del mundo, no solamente por las revelaciones. Por ejemplo, en España, en Europa en general, la noticia es la evasión fiscal. En Venezuela y otras partes de Latinoamérica, lo que hemos visto no es que están evadiendo impuestos, están ocultando fortunas. Eh, pero además es reflejo no solamente la noticia que hemos encontrado, sino la reacción.
Caso célebre, el del primer ministro de Islandia, que decide renunciar. En Venezuela ninguna autoridad se ha pronunciado hasta este momento. Joseph, con respecto a ese tema, es muy cierto lo que dices. La realidad latinoamericana es muy distinta a la de otros puntos del planeta donde se buscan evadir impuestos. En esta parte se buscan ocultar fortunas y eso es lo que Panama Papers ha revelado. Te pregunto, ¿a ustedes les pagaron por eso? ¿Recibieron dólares? ¿Recibieron euros? ¿Eso es gratis? Porque mucha gente podría decir, claro, él está del otro lado de la pantalla y ese muchacho está ahí y recibe una cantidad de dinero enorme por aportar algo que no sabemos si es cierto. ¿Qué respondes tú a eso? Bueno, si quedaba alguna duda de que era cierto, las reacciones han demostrado de que lo es, empezando por la dimisión del primer ministro islandés. Esto ha sido un trabajo en equipo. De hecho, ese fue el problema. La gente, por lo menos aquí en Venezuela, la gente quiere más nombres, quiere más nombres. Responsablemente otra vez vamos a sacar lo que tengamos confirmado, etcétera, etcétera. Porque hemos visto casos particulares como una persona que le ocultaba el dinero a su esposa. Eso no es nuestro asunto. Pero para no desviarme, vamos a seguir. Pero, por supuesto, nosotros trabajamos en nuestros medios, necesitamos comer y justamente no era nuestro trabajo principal. Entonces, por eso es que nos hemos reunido en un equipo y todavía falta mucho. O sea, no cobramos por nada de esto y por eso es que el trabajo aún falta mucho por hacer. En todo este tema, Joseph, hay un país que se está viendo muy perjudicado y es Panamá. ¿Tienes tú amigos, colegas en Panamá que te dicen, digamos, porque la situación está bastante caldeada en ese país? De hecho, ya el presidente de la República, Juan Carlos Varela, salió al paso y vamos a tener más adelante algunas palabras de él. Pero toda esa situación ha generado una convulsión, una efervescencia, no solo periodística, sino sociopolítica, inclusive en Panamá, en Venezuela, en todos los países que han resultado salpicados. ¿Cuál es la comunicación que mantienen ustedes, por ejemplo, todos los periodistas que aportaron a Panama Papers? ¿Hay un grupo de WhatsApp donde ustedes se comunican por correo electrónico? ¿Qué se dicen en este momento después de develar tal escándalo? Bueno, nosotros no hemos terminado, estamos trabajando y estamos conectados tanto en la redacción virtual como en nosotros en Venezuela. Y sí he tenido contacto con amigos en Panamá. Algunos, ha habido diferentes reacciones, algunos se dan cuenta de lo que estaba pasando, otros creen que es un ataque a Panamá. Bueno, yo creo que más allá de las opiniones es lamentable que este bufete haya hecho las cosas mal. No es ilegal tener cuentas, negocios, fortunas en paraísos fiscales. Lo que es ilegal es, bueno, lo que hemos visto, que estaban lavando dinero incluso en el caso de Siria, a quienes llegaron a bombardear hace un par de años poblaciones civiles. Le llegaron a proveer la gasolina, mejor dicho. Pero yo lo que creo es que se está abriendo la punta de un iceberg. O sea, esto es un bufete de muchos de Panamá y Panamá es uno de muchos territorios que con legislaciones muy dóciles frente a este tipo de problemas. ¿Qué ha dicho el presidente Nicolás Maduro, Joseph, de todo esto? Porque esto salpica a su administración. Bueno, por lo menos a funcionarios o exfuncionarios del gobierno oficialista. Y recordemos que en su momento estaba el presidente Hugo Chávez, ahora está Nicolás Maduro, pero todo esto, digamos, hace afectaciones en común. ¿Qué dicen los medios en Venezuela? ¿Qué declaraciones se han dicho? La Asamblea Nacional de ese país, tenemos entendido, va a iniciar una investigación, si no es que ya la inició, con respecto a los ciudadanos, digamos, funcionarios públicos que aparecen en todo esto de Panama Papers. ¿Qué es lo que está pasando realmente en Venezuela? ¿Cuáles han sido las reacciones del gobierno en ese país? El presidente no ha dicho nada. En el chavismo sí se han escuchado ciertas voces contra nosotros, los autores, criticando que hasta ahora solamente han aparecido personajes ligados al gobierno o a negocios con el gobierno. Les doy la primicia por aquí. Mañana vamos a tener un banquero del sector privado. Pero más allá de eso, sí, y la Asamblea Nacional con mayoría opositora dijo que iba a abrir una investigación. Veremos si la Fiscalía se pronuncia, pero la verdad es que a diferencia del mundo, e incluso de muchos sitios de Latinoamérica, como veo aquí en el noticiero, que El Salvador y también sé que Argentina está revisando algunos casos, en Venezuela no, más allá de lo que la Comisión de Contraloría en manos de la oposición dijo que iba a revisar. Un banquero del sector privado, el banco más grande del país quizás. No.
Tenía que ver con el escándalo del Stanford Bank, ya no vive acá, pero los invito a que mañana lo lean en panamapapersvenezuela.com y allí van a poder ver de qué se trata la historia. Vamos a refrescar un poco esa entrevista. Vamos a hablar de armando.info, ese sitio que tú decías al principio surgió en plena, digamos, crisis comunicacional en Venezuela, donde muchos medios aseguran que se les ha cercenado la libertad de expresión, el acceso a la fuente oficial y toda esa situación. Hablemos de armando.info, del medio que tú diriges y que se está convirtiendo en este momento en el protagonista porque tiene la exclusiva para Venezuela de lo que está ocurriendo en Panama Papers. Ahí mientras conversamos tú y yo estamos teniendo precisamente el homepage de armando.info, que la gente en toda Centroamérica donde llega nuestra señal pueden entonces visualizarlo y familiarizarse con lo que está pasando. Cuéntanos acerca de esto, por favor. Bueno, sí, es una alianza de varios periodistas de investigación que un buen día, viendo la censura que había en Venezuela, decidimos formar este site. Yo, por ejemplo, vengo de un medio que fue vendido hace 2 años y que aún no se sabe quién es el dueño. Y empezó a haber censura y fue así como nos sumamos esfuerzos para poder dar lecturas, análisis e investigaciones que en estos días no hay en Venezuela. Del Universal. Sí. Ok. Bueno, Joseph, tenemos que despedir esta entrevista, que la quise hacer un poco menos formal de lo que estamos acostumbrados, porque es un tema muy crudo para darle tanto hermetismo y tanto protocolo a través de la señal. Sin embargo, mantenemos el respeto. Estamos muy agradecidos por tu tiempo y por haber conversado con nosotros, pero te voy a comprometer públicamente a que mañana, luego que se revele el nombre de ese banquero, digamos, privado en Venezuela, que también aparece en esto de Panama Papers, para que el gobierno de ese país diga que no solamente son los funcionarios públicos, podamos conversar nuevamente, ¿te parece? ¿Cómo no? Un placer estar con ustedes y bueno, sigan por favor panamapapersvenezuela.com y armando.info y un saludo a toda Centroamérica. Muchísimas gracias, Joseph, por tu tiempo. Ha sido un placer. Bueno, despedimos vía Skype desde Caracas, Venezuela, al periodista Joseph Polishchuk, quien es el director del medio online armando.info y uno de los periodistas, de hecho, el periodista escogido por este Centro Internacional de Investigación de Profesionales de la Comunicación para aportar desde Venezuela toda la información a Panama Papers que hoy conocemos tras este escándalo que ha generado diversas reacciones a nivel global.